Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Juan Víctor Coria Flores. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, número de matrícula 209404. Hoy es miércoles 4 de mayo del año 2022 y esta actividad corresponde a la materia de juicio de amparo 2, impartida por la asesora licenciada Carelia Hernández Arteaga, correspondiente al reto número 6 denominado Litigios Estratégicos, en el cual analizaremos la opción 4, que tiene como tema principal el derecho a la no discriminación. Para comenzar, creo conveniente mencionar a qué nos referimos cuando hablamos de un litigio estratégico. El litigio estratégico, como lo menciona Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es, a últimas fechas, en el ámbito de los tribunales y particularmente de la Corte, han surgido ciertos litigios a los que se les denomina estratégicos, con lo que se pretende alcanzar un objeto más allá de la solución de la controversia que se supone el propio litigio. El litigio estratégico surge en las primeras décadas del siglo pasado en Estados Unidos, extendiéndose hacia otros países en los que ha cobrado fuerza, como una herramienta que busca impulsar una eficaz protección a los derechos humanos, promover su plena exigibilidad y justiciabilidad mediante una actividad dirigida a la creación de una estrategia en el litigio, que persigue indicar en la esfera pública, sea mediante la modificación de una ley, la definición de ciertos criterios jurisdiccionales, la adopción de políticas públicas o simplemente llevar al debate nacional un determinado tema. En opinión de diversos autores, el litigio estratégico es concebido como una herramienta para que a partir de un caso común y corriente, una simple pretensión, una litis cotidiana, pueda convertirse en un caso ideal para transformar el derecho. Un tipo de litigio diseñado para alcanzar objetivos que rebasen el interés del cliente en lo particular y a través del mismo promover, cambiar la ley o a su aplicación de modo que tenga un impacto en la sociedad. Dentro del margen del sistema jurídico y el impartición de justicia establecen la jurisdicción de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos, con la finalidad de impulsar la implementación de soluciones, tanto para la persona directamente afectada como para el resto de los colectivos en situaciones de vulnerabilidad, mediante la pretensión de casos paradigmáticos en los tribunales, iniciar en las políticas públicas promoviendo cambios sociales e intercambiando que la solución al caso, además de beneficiar a los afectados concretos, impulse una reforma política o institucional de relevancia, por lo menos poner una determinada cuestión en la mesa de discusión o la agenda política. Lo relevante del litigio estratégico es aprovechar un litigio concreto con el potencial para generar una interpretación en un determinado sentido que derive a un criterio jurisdiccional obligatorio o que proporcione una modificación legal que brinde mayor protección a la seguridad jurídica o indicar en la creación o modificación de determinada política pública que en espectro mayor al interés particular de quien ejerce una acción que es acogida una solución de la contienda. Lo relevante del juicio estratégico es aprovechar un litigio concreto, como ya lo hemos mencionado. En este sentido, el litigio estratégico contribuye una herramienta valiosa al reconocer el derecho como un factor de cambio y utilizar los propios instrumentos que nos brinda como un cauce o vínculo para dar vigencia a los derechos humanos. Para complementar esto, identificaré un caso práctico en el que haya hecho uso el litigio estratégico para el derecho a la no discriminación. Nos referimos al amparo directo 400-2020 del día 26 de agosto del año 2021, denominado acceso a la justicia en el proceso penal mixto, cuando los tribunales constitucionales adviertan que se condenó a una mujer con base a un análisis erróneo del material probatorio, en observancia a dicho principio y a que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, deberán eximirlo nuevamente en su integridad sin que ello implique una sustitución de una responsable en sus facultades de valoración. Violencia familiar. Para acreditar los elementos del tipo penal, cuando la imputada sea una mujer y los testigos a cargo, sus hijos menores de edad, por la similitud de sus declaraciones, evidencien indicios de alienación parental. El análisis de estas debe realizarse de acuerdo
con el principio ontológico de la prueba y metodología para juzgar con perspectiva de género, legislación del Estado de Nayarit. Al respecto, es puntualmente aplicable la jurisprudencia por reiteración 1A-J 22-2016 de la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 836, libro 29, tomo 2, abril del 2016, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 201430, que dice: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elemento para juzgar una perspectiva de género. Del reconocimiento a los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia jurídica, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa o igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Segundo, cuestionar los hechos y el valor de las pruebas, desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o género. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Número 4. De detectarse las situaciones de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad entre los derechos aplicables, así como evaluar el impacto diferenciado de las soluciones puestas para buscar una resolución jurídica o igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Y, para ello, debe aplicarse los estándares de derechos humanos y de todas personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. Y sexto, considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o perjuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Establecido el contexto relacionado, se considera prudente acotar que el presente caso este órgano de control constitucional analiza la forma en la cual la autoridad responsable justipreció en materia probatoria en su sentencia, sin que ello implique una situación en sus facultades de valoración, pues atendiendo en todo momento al principio de mayor beneficio estatuido en el artículo 189 de la Ley de Materia, válidamente puede procurarse cualquier circunstancia que pueda derivar de un resultado positivo, la anterior del principio de una justicia pronta y completa, garante de la protección de los derechos humanos, alegatos por parte del quejoso. En conclusión, sin lugar a dudas, para alcanzar la plena incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en México, es necesario llevar a cabo reformas legislativas que permiten armonizar el orden jurídico mexicano con el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, aunque esta tarea es necesaria, también es importante tomar conciencia de que no es suficiente. Además de ello, se requiere desarrollar un importante número de esfuerzos que se refieren a otros ámbitos de la vida pública y de la vida jurídica. Es necesario, por ejemplo, generar e implementar políticas públicas en materia de derechos humanos, desarrollar campañas de promoción y educación formal e informal de la materia, y la manera muy importante de promover la plenitud y exigibilidad, justiciabilidad de los derechos humanos. Por mi parte es todo y muy buenas noches.